Hola, buenos días, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios ha amanecido sobre ti. Hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos ayer, desenmascarando Halloween. Ayer pudimos charlar sobre el origen de esta celebración, contrastar las creencias que la fundaron con lo que encontramos en la Biblia, y en este episodio vamos a ver la evolución de Halloween a través de la historia, cómo es que llega a ser tan común para nosotros y qué tan conveniente es para nuestra espiritualidad. Entonces, ya sabemos que Halloween tuvo su origen en una celebración de los celtas hace miles de años, que la hacían para marcar el comienzo del otoño, que creían que el 31 de octubre muchos espíritus podían caminar por la tierra y por esa razón ellos se disfrazaban porque reconocían que entre todos esos espíritus existían demonios o existían espíritus malvados, y disfrazarse era, según sus creencias, una forma de ocultarse de ellos y que no les hagan nada malo. Además de disfrazarse, los celtas también acostumbraban a dejar comida en la puerta de sus casas como ofrendas hacia esos espíritus, digámoslo así, buenos, catalogados como buenos, del más allá. En parte porque creían que ellos podían traerles buena suerte para sus siguientes cosechas. De esta última costumbre celta, la de disfrazarse y dejar comida, es que, de acuerdo con algunas fuentes, como la Universidad de Oxford, se cree que nació también la costumbre de que entre los celtas, aprovechando que se disfrazaban, empezaran a ir ellos mismos de puerta en puerta pidiendo algo de esta comida que se ofrecía para este día. Algo que se cree que se empezó a hacer más que todo por diversión y que con el tiempo terminó instaurado en su cultura. Suena inofensivo por esa parte, pero aunque no es algo que esté 100% comprobado, se piensa por algunos restos humanos que han sido encontrados y también estudiados que también para este tipo de celebraciones se ofrecían sacrificios humanos, también para ganar el favor de los dioses, porque recordemos que los celtas eran politeístas y creían en muchos dioses. Y como lo hablábamos en el capítulo anterior, pues esto es también algo que existía en otras culturas paganas y que Dios rechaza. Aquí un paréntesis, y es que fijémonos que en muchas culturas o religiones se habla de hacer sacrificios para ganarse el favor de los dioses, pero con Jesús es al revés. Él es la historia de un solo Dios que se da él mismo en sacrificio para salvar a sus hijos. Pero bueno, continuando con el tema, esta celebración empezó a transformarse, pero también a expandirse cuando el Imperio Romano conquistó varios territorios celtas. Esta conquista romana trajo muchos cambios culturales, políticos y económicos en Europa. En cuanto a esta celebración, que inició con los celtas, lo que ocurrió fue una especie de mezcla con celebraciones romanas. Por ejemplo, en el siglo VII, el Papa Bonifacio IV decretó el 13 de mayo el Día de Todos los Santos para recordar en ese día o para honrar la memoria de aquellas personas que han dado su vida por su fe. Pero además también porque desde la Iglesia Católica se buscaba contrarrestar las celebraciones paganas de los celtas, como lo era el Samhain. Más adelante, y por esta misma razón, por ese objetivo de contrarrestar la cultura de los celtas o todas estas costumbres paganas, el Papa Gregorio III movió la fecha del Día de Todos los Santos al 1 de noviembre. Eso no eliminó la fiesta del Samhain de los celtas, porque se mantuvieron, de hecho, las costumbres de las hogueras y los disfraces, pero esta celebración empezó ahora a reconocerse, o bueno, pues para esta época a reconocerse como la víspera del Día de Todos los Santos, que en inglés se llamaba o era conocida como All Hallows Eve, lo que terminó en lo que hasta el día de hoy llamamos Halloween. La Iglesia Católica, digamos que intentó cristianizar esas celebraciones paganas y eso tuvo como resultado lo que decíamos anteriormente, una especie de mezcla de tradiciones que siguen practicándose hasta el día de hoy. En gran parte porque estas tradiciones también salieron de Europa
y llegaron a influenciar otras partes del mundo. Por ejemplo, durante la década de 1840 ocurrió la Gran Hambruna Irlandesa, que fue una catástrofe que ocasionó la muerte de más de 1 millón de personas por una crisis económica muy fuerte en Irlanda, debido a una plaga que destruyó sus cosechas de papa, que era el principal alimento de la población. Así que muchas personas murieron de hambre y se dice que más de 2 millones de personas emigraron en busca de mejores condiciones de vida y que emigraron principalmente a Estados Unidos, a Canadá y a Australia. Así que los inmigrantes europeos transmitieron a los nuevos lugares a los que llegaron sus tradiciones. Entre ellas esta del ya para ese momento llamado Halloween, y que pues tuvo una gran acogida, tanto que para el año de 1921 ya se estaba llevando a cabo el primer desfile de Halloween en Minnesota, Estados Unidos. Así que Halloween se convirtió en una celebración masiva y no es sorpresa que haya entonces también llegado al cine. En 1978 se estrenó La Noche de Halloween de John Carpenter, una película de terror muy influyente que tuvo muchísimos espectadores. Esa influencia mediática no solo fue en el cine, sino luego también en televisión. Igual Halloween ha jugado un papel importante, digamos que en la cultura estadounidense, lo que también ha influido en el comercio, porque grandes marcas aprovechan esta celebración para vender disfraces, dulces, decoraciones. Así que de Estados Unidos a Latinoamérica, pues hay un pasito muy pequeño y por supuesto que Latinoamérica iba a terminar influenciada por esto. Incluso existen celebraciones propias de ciertos países latinoamericanos con tintes similares, pero pues si nos ponemos a hablar de todos estos no acabaríamos jamás este episodio. Pero entonces para, digamos que cerrar este tema y dar una respuesta sobre cómo deberíamos actuar frente a este tipo de celebraciones en la actualidad, no voy a decir los que somos cristianos o católicos, sino quienes amamos a Jesús. Y para esto me gustaría enumerar ciertas afirmaciones a las que podemos llegar de acuerdo con lo que ahora sabemos de Halloween. Primero, indiscutiblemente, el origen de Halloween tiene raíces muy profundas en el campo espiritual y están muy relacionadas con la muerte y también con la maldad. Quizás los celtas, por su religión, no tenían en mente esta figura de los espíritus demoníacos que se conocen desde el cristianismo, pero definitivamente sí reconocían la existencia de la maldad en ciertos espíritus, porque si no fuera así, no habrían tenido que disfrazarse. Si se disfrazaban, era porque temían a esas fuerzas del mal. Actualmente, nosotros debemos recordar que tenemos a un vencedor de todo esto, de espíritus de maldad y de incluso la muerte. Y si nosotros hoy tenemos a Jesús, que es el vencedor, no es a estos espíritus vencidos que tenemos que temer, porque al temerles, digamos que les otorgamos poder. Más bien, nuestro temor, resignificado como respeto, honra y fidelidad, y no como miedo, debería entonces estar dirigido a quien ya venció todo esto. En 1 Samuel 12, del 24 al 25, se nos dice: solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Y esto me lleva al punto número 2, que inicia con una pregunta. ¿Por qué si Jesús venció a la muerte, nosotros le hacemos ese culto a quien fue vencida? Porque si Dios llegó al punto más extremo, que fue dar a su propio Hijo para alejarnos a nosotros de la muerte, nosotros buscamos acercarnos a ella. Sé que en muchas ocasiones de manera inconsciente, pero si nos ponemos a analizar desde la conciencia, eso es lo que estamos haciendo. Por medio de una festividad aparentemente inocente, acercarnos a esta idea de la muerte. Sé que la globalización y la cultura nos muestra que esto es chévere, que es deseable, tal vez en cosas irrelevantes como la decoración
de tu casa. Y entonces está la idea de que es chévere que tengamos tumbas en nuestro jardín de decoración o esta clase de simbología de brujas o demonios o fantasmas. Y sé que muchos de nosotros hemos visto todo esto con buenos ojos como algo inofensivo y divertido. Y aquí realmente no estamos para juzgar ni señalar ni empezar a hacer una lista de cosas de qué hacer y no hacer, pero sí creo que es muy sano traer preguntas y reflexiones a la mesa, y la pregunta que me surge aquí es ¿por qué consideramos chévere traer cosas relacionadas con la muerte o la maldad a nuestra casa? Porque me da muchísima curiosidad por qué lo hacemos. Es por la influencia mediática a la que estamos todos los días sometidos, porque queremos ser vecinos cool, porque queremos mostrarlo en Instagram, porque queremos divertirnos, y tampoco estoy juzgando ninguna de estas acciones porque creo que no está mal ser un vecino cool y mucho menos divertirnos. El punto está en preguntarnos más bien a qué le estamos dando el poder de divertirnos. Porque si sacamos el concepto de Halloween de esa esfera de lo cultural, que es lo que lo soporta y lo mantiene vigente, nos quedamos con el concepto de la muerte, de espíritus malignos, y que creo que muchos de nosotros no le abriríamos de ninguna manera la puerta a esta idea por sí sola. Tercero y último, como lo hemos dicho desde ayer, el mensaje no está en decir sí o no a lo que culturalmente hacemos, porque realmente si fuera por eso no acabaríamos nunca de rechazar o aceptar muchas cosas del mundo. Creo que el llamado está más bien en la conciencia, en no ser ingenuos y en entender el por qué hacemos o no hacemos las cosas, y sobre todo no caer en la trampa de juzgarnos entre nosotros. Porque si vemos el ejemplo que dio Jesús, Jesús mismo se sentó con personas de culturas muy diferentes a las de él, en una época en la que hacer esto era muy problemático, y se sentó con personas de culturas que quizás tenían prácticas que iban muy en desacuerdo con la voluntad de Dios, pero Jesús nos hace entender que andar en justicia y verdad no significa rechazar a las personas y mucho menos discriminarlas. Propagar un ambiente de odio y división es caer en la trampa del enemigo. Pero aceptar el llamado de conciencia y tener oídos para Jesús es lo que nos dará el discernimiento que necesitamos para entender cómo debemos relacionarnos con las cosas del mundo, y también a fortalecernos en nuestra identidad en Dios para que seamos menos vulnerables a las mentiras que hay en el mundo, y por lo tanto a vivir en bienestar y en paz, no solo con esta idea de Halloween, sino con muchas otras miles de cosas. Como dice Primera de Tesalonicenses 5 del 21 al 22, pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Amado Dios, tú eres un Padre que no teme de las preguntas de sus hijos. Hoy te pedimos que nos des respuestas y nos permitas sobrepasar cada duda, cada pensamiento incómodo, cada creencia que ronde en nuestra cabeza, para eliminar la distancia que existe entre tú y nosotros por causa de estas cosas. Si sabemos que tú luchaste por nosotros y venciste a todo mal, entonces que nuestra mirada esté fija en ti. Haz de nosotros hijos leales, siembra en nosotros el amor con el que Jesús venció al mundo, y permítenos vivir en verdad. Permite, amado Dios, que las mentiras caigan por su propio peso frente a nosotros, y que sea tu luz la que traiga claridad para que nosotros podamos ver la realidad de las cosas. Espíritu Santo, te necesitamos, porque el buen entendimiento es un trabajo que solo puede obtenerse trabajando en equipo contigo. Ven y tráenos sabiduría, discernimiento, fortaleza y siempre consuelo. En el nombre del único que venció, Jesús. Amén. Ya sabes que si quieres recibir estos mensajes diarios, solo tienes que suscribirte, y si quieres, activar la campana de notificaciones para que sea más fácil para ti acceder a ellos. No olvides que este es el día que hizo Dios para ti. Disfruta y alégrate.